Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a ustedes de mi parte nuevamente. Como ustedes me podrán recordar, soy el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori. Hace ya varias semanas atrás subí un video con respecto a cómo la sociedad Watchtower, en su biblioteca de la Watchtower de jw.org, cuando uno quiere revisar la literatura de la sociedad de los últimos 50 años, por decir, de los años 1950, no aparece un libro que es muy importante dentro de la biblioteca de la Watchtower, tanto en la Watchtower Library, que se baja para descargar de la central de la jw.org para tener la biblioteca en línea. Y se trata de este libro que ya lo había mencionado antes, titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Yo saqué a relucir este libro en ese video que subí hace unas semanas, diciendo que la Watchtower deliberadamente ha omitido este libro porque no quiere que ustedes lo lean, porque en este libro se evidenció lo que había dicho el señor Frederick Franz, el vicepresidente de la Watchtower, teólogo iluminado, el oráculo de la Watchtower, que se comunicaba con Jesucristo. Y este señor en 1966 publicó este libro en inglés y fue traducido en muchos idiomas y fue presentado en 1967 en todas las asambleas del mundo, titulada Los hijos de Dios en libertad. Hijos de Dios en libertad. Se titulaba esa asamblea de distrito que se dio en todos los países del mundo. En el caso de mi país, Perú, este discurso fue dado en el verano de 1967, en el mes de marzo más o menos, cuando se realizó la asamblea de distrito Hijos de Dios en Libertad en la plaza de Hacho, o la plaza de Toros de Hacho, como se llama en el Perú, una importante plaza taurina, una plaza de toros que tenemos en Lima. En esa oportunidad yo estaba ingresando a mi quinto año de secundaria, estaba terminando la secundaria para ese año, es decir, estaba ingresando al último año de secundaria y tenía yo apenas 16 años. En el mes de marzo de 1967 todavía tenía 16 años para cumplir 17 años en septiembre. Me acuerdo que en esa oportunidad yo era un jovencito, pues, de 16 años y tuve la oportunidad de asistir a esa asamblea y ver personalmente al señor Nathan Knorr venir a Lima, conversando con el siervo de la sucursal de Lima, el señor Donald H. Burt, conversar con él y tuve la oportunidad de saludarlo al señor Knorr. Ya lo había conocido él en Estados Unidos en 1964, es decir, casi 3 años antes, cuando hice un viaje con mi familia a Nueva York para visitar la central de Galat en Nueva York. Tuve la oportunidad de almorzar con la familia Betel y con mi madre, mis hermanos y mi tía, invitados por la sociedad Watchtower a almorzar ahí con todos los de la familia Betel, con todos los trabajadores. Y ahí conocí también por primera vez al señor Nathan Knorr, al señor Fred Franz y al señor Milton Henschel, que era miembro del cuerpo gobernante en ese entonces. Entonces no era presidente de la Watchtower en 1964.
Cuando se realizó la asamblea 3 años después, en 1967, se vino a anunciar y presentar este libro que recién se había publicado en 1966, apenas el año anterior, para presentarlo en español y en esta asamblea que se llama Hijos de Dios en Libertad, haciendo referencia al título de este libro que se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En este libro, para ello vino pues el señor Nor a Lima con el señor Franz para dar el discurso principal el día domingo en la asamblea para presentar este libro y su contenido, para anunciar que para 1975 se culminaría los 6.000 años de historia humana y que para esa fecha del otoño de 1975, específicamente a partir de septiembre de 1975, ya estaríamos entrando nosotros a un paraíso terrenal que vendría el Armagedón, por supuesto, previamente, y entraríamos al milenio. Y que eso ocurriría, pues, como digo, en septiembre de 1975, que entraríamos al milenio y que culminaría en el año 2975, los 1000 años del séptimo día. Es decir, que los 6.000 años de la historia humana terminarían en septiembre de 1975, se entraría al Armagedón y entraríamos al nuevo mundo, al milenio, a ese paraíso recobrado. Este libro ha sido ocultado por la sociedad Watchtower cuando se demostró que lo que se anunció acá era una patraña, un engaño, una falsedad. Porque han pasado más de 50 años que se publicó este libro, van a ser 60 años que se publicó este libro y el Armagedón hasta ahora no viene. Y se pensaba que en 1975 vendría el fin del mundo. Si sacamos la cuenta, ¿cuántos años han pasado desde que no se cumplió el fin del mundo para el 1975? Vemos que son 51 años. Van a ser 51 años de eso. Y nada hasta ahora. Por eso la Watchtower oculta este libro vergonzoso, porque los catapulta como unos falsos profetas modernos que Jesús había advertido, que los cuidemos de los falsos profetas. La Watchtower, para no estar enmarcada de esos falsos profetas, pretendió ocultar y esconder este libro de los testigos de Jehová de hoy en día y los posteriores a 1975 para que no se dieran cuenta de la mentira, del engaño, que el señor Fred Franz, como responsable de esto, de esta enseñanza, de esta profecía, fue el señor Fred Franz, no estuviera marcado como ese gran falso profeta que ya Dios nos había advertido que aparecería en los últimos días. La Watchtower ocultó ese libro, no lo pueden encontrar ustedes en la biblioteca de la Watchtower. Si entran a jw.org, no lo van a ver en la biblioteca entrando a internet, a la página web. Como tampoco si descargan la Watchtower Library, la biblioteca de la Watchtower, la descargan para tenerlo ahí, para poder revisar la literatura de la Watchtower directamente sin entrar a la página web, tampoco aparece. Pero yo quería darles un secreto a ustedes. Antes que yo le dé un secreto, quiero leerles acá lo que dijo pues el señor Franz en la página 28 y 29, para hacerlo un poco más corto, donde se aparece pues el año 1975 como el fin de los 6.000 años de historia humana. Dice en la página 28, desde el tiempo de Ussher se ha efectuado un estudio intenso de la cronología bíblica. En este siglo XX se ha efectuado un estudio independiente que no sigue ciegamente a cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad. Y la cuenta de tiempo publicada como resultado de este estudio independiente, dice acá este libro, dice de cómo la fecha de la creación del hombre empezó en el 4026 antes de la era cristiana
según esa cronología bíblica fidedigna, 6.000 años de la creación del hombre terminarán en 1975. Y el séptimo día de 1.000 años, o sea, el milenio, de la historia humana, comenzará en el otoño de 1975 de la era cristiana hasta el año 2975 de la era cristiana. Esto es lo que decía, en resumidas cuentas, lo que iba a ocurrir en 1975. Este libro fue publicado en 1966 y tenían todavía para, qué sé yo, todo el año 1966 se cuenta también, 10 años para anunciar una falsedad a las naciones, con una expectativa de un Armagedón para 1975 para entrar al séptimo día de 1.000 años, que era el milenio, para el otoño de 1975, que duraría desde el otoño de 1975 hasta el otoño de 1975, ese milenio. Y para ello, obviamente, tenía que venir Armagedón para 1975 en el otoño, para entrar a ese paraíso restaurado y vivir 1.000 años en ese séptimo día de 1.000 años de la creación de Dios. Finalmente la historia humana culminaría pues del sexto día, que era justamente en el otoño de 1975. El señor Fred Franz publicó en este libro una cronología que él inventó, pues. En esta cronología que está acá, en este libro, empieza con el año 4026, que fue, según él, la fecha que inició la historia humana con Adán y Eva. Que Adán fue creado en el 4026 antes de la era cristiana, y que si nosotros le sumamos esos 6.000 años, le restamos 6.000 años de ese número, solamente nos daba la cifra de 1975 para completar los 6.000 años, pues, porque 4.026 le sumamos 1975, le da suma 6.000 años, por tanto con el año 1. Entonces, se pensaba pues que 1975 era el año en que se combinaban los 6.000 años de historia humana y se entraría el milenio. Esta cronología bíblica está publicada, por ejemplo, en la página 31 y sigue en adelante, la cronología sigue adelante, explicando todo lo que iba a ocurrir en adelante. Esa es la cronología que inventó el señor Franz, que llevaba a la última página, que dice, aquí puede ver usted, 1975, fin del sexto día de 1.000 años, ahí lo vemos muy claramente, fin del sexto día de 1.000 años, para entrar al año 1000, aquí lo vemos abajo, 2000, fin de los séptimos días es en el 2975. Fin del séptimo día de 1.000 años. Eran 7.000 años que se cumplirían en el 2975, como se puede leer acá, que empezaría en 1975, que es el fin de los 6.000 años de historia humana. Esta cronología fue inventada por el señor Franz. Él hizo un estudio, una cronología bíblica independiente que no se regía a los cánones tradicionales de la cristiandad. O sea, él inventó una propia cronología bíblica fidedigna, según él, que le daba como a la fecha del Armagedón para el año de 1975. Esto me acuerdo cuando acabó el discurso dado por el señor Franz en la asamblea de la Plaza de Armas de Lima en 1967, habían cajas, puestas en una mesa, cajas, con este libro para que los hermanos lo compraran y se lo llevaran. Cajas con bastantes libros, y la asamblea estaba llena de gente, y todo el mundo asustado se compró el libro para leer a más a fondo qué es lo que decía el señor Franz, que cómo llegaba ese cálculo del fin del mundo para 1975. Y así se practicó esto en todos los países donde se dio este discurso, hijos de Dios en libertad.
en el año 1567. Entonces, imagínense los millones de libros que vendieron haciendo negocio con un alimento chatarra, con una falsa profecía publicada en este libro, vergonzoso, que yo lo tengo yo de esa época, que lo compré en la asamblea, todavía lo conservo, de esa época. Imagínate, cuando yo era un jovencito, está el libro. Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Esto lo mencioné en un video anterior. Pero la noticia importante es esto, ¿no?, que quiero darles a ustedes. 2 años después de haber dado ese discurso en 1967, o sea, el año siguiente, un año después de 1967 y 2 años después de haber publicado este libro, la Sociedad Watchtower publicó una atalaya del 15 de septiembre de 1968. Ese sí no lo han sacado de la biblioteca de la Watchtower. Pero en esa revista se habla muy claramente lo que se dice en este libro. Y ahí en esa revista Atalaya, en la Atalaya física, en la revista misma, si usted tiene la revista del 15 de septiembre de 1968, cuando yo ya tenía 18 añitos de edad, estaba ya en la universidad en esa época, en primer año. En ese libro se habla, pues, bajo un subtítulo que se llama ¿Qué nos espera el tiempo que falta? Algo así. ¿Qué nos espera el tiempo que resta todavía? Ya se esperaba, pues, que de 1968 a 1975 solamente le faltaban 7 años para Armagedón. En esa revista, en la revista física me refiero, no entrando a la jw.org, ahí aparece la revista, pero ya sin gráficos, sin dibujos. En esa revista en físico, la revista en mano, se pone toda la cronología que puso Francia en este libro y que lo pretendieron ocultar, no poniéndolo en la biblioteca. Pero, como estaba tan seguro de esta cronología, la volvieron a publicar en la atalaya del 15 de septiembre de 1968, donde se ve toda la cronología de la creación del hombre en el 4026 hasta el año de 1975, en que culminaría el 6º día de 1000 años de la historia humana en la Tierra, y que sentaría el 7º día de 1000 años, que era el milenio, que empezaría en el otoño de 1975 hasta el año 1975. Lo copiaron idéntico, y la explicación que yo les acabo de leer de ese libro también está puesto ahí. Como la Watchtower insiste en lo mismo, pretendió que escondiendo el libro no iban a ver la cronología que había inventado Franz de forma independiente, como hemos visto. Esa cronología la hizo Fred Franz, no su sobrino Raymond Franz, ¿eh? Lo hizo el presidente de la Watchtower, el señor Fred Franz, que cuando hizo eso todavía era vicepresidente de la Watchtower, no había todavía ascendido presidente porque estaba vivo el señor Knorr. Solamente a partir de 1977, cuando muere el señor Knorr, pasa como presidente de la Watchtower el señor Fred Franz, que hasta ese momento era el vicepresidente y teólogo iluminado, el responsable de la teología del alimento espiritual. Él solo, no había una clase colectiva, era el responsable de haber publicado este libro con una cronología bíblica que él hizo, aparte de las cronologías de la cristiandad, él hizo la suya propia, inventada por él, que se ajustaba a sus intereses personales, diciendo que la historia humana del hombre, Adán fue creado en el 4026 antes de la era cristiana, y que el hombre viviría 6000 años nada más en la tierra, y como nació en el 4026, faltaban solamente en 1975, en el año 1975 se culminarían, pues, lógicamente, los 6000 años de historia humana, para ese año, 1975 después de Cristo. En esa revista ustedes pueden ver perfectamente pueden ver ustedes la cronología que se publicó en ese libro Vida Eterna. Lo pueden ver ustedes. Así que, si para el Watchtower pretendió esconder ese libro, si usted tiene la revista individual física con fecha 15 de septiembre de 1968, ahí se vuelve a poner la cronología. Ahí pueden encontrar a ustedes. No la pueden ver ni bajando la Watchtower Library, o sea, la Watchtower librería, bajando el aplicativo, no lo pueden ver, porque ahí solamente está la parte literaria, todo lo que es escritura, ¿no? Todo lo que está escrito, pero no están los gráficos ni están los cuadros, porque no entran, pues, no
no está incluido dentro de la biblioteca de la Watchtower en línea, ni tampoco entrando a jw.org. Pero si ustedes tienen la opción de tener la revista en la mano de 1968 del 15 de septiembre, ahí van a ver toda la parte importante que la Watchtower pretende ocultarlo del que está en este libro rojo, que lo pretende ocultar para que ustedes no vean pues la cronología inventada por Francia, donde llegaba pues a la fecha del 1975. Quiero mostrar a ustedes la revista que acabo de mencionar a continuación para que vean de qué se trata. Y después de haber visto esto, quiero mostrar a ustedes cómo la Watchtower en un ministerio de reino de 1900, si no me equivoco, fue 1974, que les voy a mostrar a continuación, la Watchtower explica y da un comentario que en 1974 muchos testigos de Jehová han vendido sus casas, han dejado sus empleos para dedicarse al precursorado a tiempo completo para poder salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y en esta revista que muestro a continuación, queridos amigos, la Watchtower dice que esa es la mejor forma de pasar los últimos años, o los últimos meses, perdón, que quedan antes que venga el Armagedón. Eso lo dice el Ministerio de Reino que muestro a continuación de 1974, un año antes de la fecha pronosticada para el Armagedón para 1975. Y dice que se escucha comentarios de hermanos que están vendiendo sus casas, han dejado sus trabajos, han vendido su casa para vivir del producto de la venta de sus casas, porque no vale la pena ya seguir trabajando para seguir viviendo, y que se podía vivir del producto de la venta de sus casas y dedicarse al precursorado a tiempo completo para salvar a mayor cantidad de personas posible, en vista que el Armagedón está a la vuelta de la esquina para 1975, es decir, para unos cuantos meses más. Y la Watchtower combina diciendo, esa es la mejor forma de actuar en estos últimos meses que faltan para el Armagedón. Cuando no vino el Armagedón, bueno, pues veamos pues entonces la revista para que vean que sepan qué es lo que comentó la Watchtower, que es lo que, para corroborar con lo que les acabo de decir. Veamos primero eso y luego veremos lo último comentario que quiero hacerles. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya del 15 de septiembre de 1968 que les estoy hablando. Acá vemos el título que quiero considerar con ustedes, se llama Usando sabiamente el tiempo que queda. Fíjense la fecha de septiembre de 1968, es 2 años, justamente 2 años después que se publicara el libro de Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, 1966, en el mes de otoño, en el otoño de 1968, la Watchtower dice que hay que usar seriamente el tiempo que queda, es decir, que queda hasta 1975. Veamos pues este artículo con este título que dice usando sabiamente el tiempo que queda, y en esta parte la Watchtower vuelve a publicar pues la cronología del señor Fred Franz, que está en el libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, que la Watchtower oculta muy bien esa cronología para que no se enteren, pero quería que ustedes vieran personalmente que sí existe esta cronología otra vez puesta, aquí está arriba, lo podemos ver perfectamente aquí. Usando seriamente el tiempo que ¿queda para qué? Para el fin del mundo, pues para el 1975. Aquí está la cronología, fíjense. Aquí empieza la cronología inventada por el señor Franz. Aquí lo tenemos. Y aquí pone pues 4026. Creación de Adán. Y de ahí empieza su cronología y culmina pues en el año de 1900. Es 4026 antes de Cristo, ¿no es cierto? 4026 antes de Cristo. Le sumamos 1975, esa cifra, contando el año 1, da 1975, pues, para que se cubran los 6.000 años. Y esta es la cronología inventada por Franz, que culmina pues acá con la fecha de 1900, como ya se lo mostré hace un momento,
que culmina acá, ahí está la fecha, 1975, el fin de los 6.000 años de historia humana. Y el 2975 es el fin del milenio, que empezó 1.000 años antes, es decir, en 1975. Esta es la cronología que está en el libro que les he mostrado, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, que la Guastalla les ha ocultado ese libro, pero se olvidó que lo había repetido acá en la Atalaya del 15 de septiembre de 1968, como vemos acá, página 580, aquí lo vemos muy claramente, 560, perdón, ahí está. Y que habla muy claramente, pues, habla pues acá justamente, ¿no? Dice, para calcular dónde se encuentra el hombre en la corriente del tiempo en relación con el séptimo día de 7.000 años de Dios, tenemos que determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde el año de la creación de Adán y Eva en el 4026 antes de la era cristiana. Del otoño de ese año al otoño del primero antes de la era cristiana, habría 4.025 años. Del otoño del año primero, antes de la era cristiana, al otoño del año primero, solo hay un año, no había un año cero. Del otoño del año 1 de la era común al otoño de 1968 hay un total de 1967 años. Sumando 4.025 y un año y 1967, obtenemos un resultado de 5.993 años desde el otoño del 4026 antes de la era cristiana al otoño de 1968, que es la fecha de esta revista. Así, a partir del otoño de 1968, faltan solamente 7 años para completar 6.000 años del séptimo día. 7 años desde el otoño de 1968 nos llevarían hasta el otoño de 1975 para un total de 6.000 años. Dentro del séptimo día de Dios, su día de descanso. Bueno, aquí tenemos, queridos amigos, la revista El Ministerio del Reino de 1974 del mes de julio, tal como les había manifestado antes. Esta revista tenía como fin dar una apreciación, la sociedad quería dar su punto de vista de lo que están haciendo los testigos de Jehová, miembros, por los pocos meses que faltaban aún para el Armagedón. Eran 14 meses que faltaban para el Armagedón en julio de 1974, y para los pocos meses que faltaban para el Armagedón, los testigos de Jehová, según se informa acá en este Ministerio del Reino, dice como sigue: ¿qué estaban haciendo los testigos de Jehová por los pocos meses que faltaban para el fin de este sistema de cosas? No se olviden que este es de 1974 y se esperaba el Armagedón para septiembre de 1975. Es decir, si este es de julio de 1974, faltaban 14 meses como máximo para el fin del mundo. Y dice así: hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente, esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. 1 Juan 2:17. Indudablemente, esta fecha de 1975 pues salió de la cúpula, de la cabeza de la sociedad Watchtower, y el responsable fue el señor Frederick Franz, que fue en ese momento era vicepresidente de la Watchtower, y para 1977, al morir el señor Knorr, pasó a ser el presidente de la Watchtower. La sociedad estaba ponderando, felicitando a los testigos de Jehová que se estaban deshaciendo de sus cosas materiales, de sus propiedades, de sus casas, para dedicarse el poco tiempo que quedaba para predicar y salvar a la mayor cantidad de gente posible antes que viniera el Armagedón. Se inmolaron por la Watchtower, vendieron sus cosas materiales, se comieron el capital
de esa venta para poder vivir por los meses que faltaban. Al no trabajar y haber dejado sus trabajos seglares, vivían pues de su dinero, que era producto de la venta de sus propiedades, de sus casas, porque no valía la pena tener una casa, pues, ni tener propiedades, en vista que se entraría al nuevo mundo, al paraíso restaurado para el otoño de 1975. Y la Watchtower dice, esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda para el fin de este sistema de cosas, antes que venga el fin de este sistema de cosas. Esa es la mejor manera de dedicar el tiempo. Y además, dejar que sus hijos no dejar que sus hijos vayan a la universidad porque no valía la pena, que era perder el tiempo, y muchos testigos de Jehová jóvenes se inmolaron y no siguieron una carrera universitaria y dedicaron todo ese tiempo al precursorado para salvar a la mayor cantidad de gente posible. Impulsados por su fanatismo y su ceguera, por su fanatismo, por creer en hombres que se llamaban el esclavo fiel y discreto, el canal de comunicación de Dios, y se tragaron esa píldora tal como se la siguen tragando hasta ahora, y no aprenden del pasado. Quien no ve en la historia está condenado a repetirla, dice el dicho. Y así vemos hoy, te dije, que también hacen lo mismo. Se inmola por una organización que demostró ser falsa, un falso profeta. Entonces, esta es una prueba en esta revista indudable que la Watchtower fue la responsable de fijar esta fecha del fin del mundo y meterla en la mente de los de Jehová para que vendieran sus propiedades, sus casas, y se dedicaran al servicio de precursorado para vender su libro chatarra, anunciando el fin del mundo para el siguiente año, el 1975, a costa de sacrificar a los miembros en su economía y dejarlos en la ruina. Y esta es la organización de Jehová que hace daño a sus miembros que forman parte de su organización en la tierra y los daña de esta manera. Piensen pues, amigos. Bueno, ahora veamos qué pasó después cuando no vino el Armagedón. Bueno, el último comentario que quiero hacer tiene que ver con cómo la Watchtower, al ver que había patinado con esa fecha y que había perjudicado a mucha gente, diciéndoles que decían bien meter sus casas y de liquidar todo porque no valía la pena tener ni su casa ni un trabajo seglar, porque estarían entrando al nuevo mundo para el séptimo día de 1000 años, para el 1975, que estarían ya en el paraíso. ¿Para qué tener casas, no? Y esa gente se quedó en la calle, en la miseria, sin trabajo, desesperados, y sus hijos sin profesión, sin carrera, porque la Watchtower les aconsejó que para el poco tiempo que faltaba para el Armagedón no valía pena estudiar ni una carrera, sino que la mejor carrera era dedicarse al precursorado, a anunciar el fin del mundo para salvar a la mayor cantidad de gente posible, para que ingresaran a la organización de Jehová y pudieran salvarse. Cuando eso no ocurrió, la Watchtower dijo que nosotros nunca dijimos que vendría el fin para 1975, que eso salió de la base, de los miembros que deseosos de ver al Armagedón venir, especularon con una fecha que solamente era una posibilidad, no una certeza. Cuando la Watchtower había dicho con seguridad que era para el 1975, que se entraría al milenio y que llegara al Armagedón primero, que estaríamos en el paraíso. Si la Watchtower realmente no dijo nada con respecto a 1975 y que fue culpa de los miembros de la base que especularon con esa fecha, que se les ocurrió por ahí, que pensaban que iba a venir al Armagedón porque estaban ansiosos de ver el fin del mundo, dijo que fue culpa de ellos, que tomaron más allá las palabras del señor Franz. Se lavó las manos a la sociedad Watchtower y le echó culpa a los miembros de base, que fueron unos torpes de haber ido más allá de lo que estaba escrito y que ellos tomaron decisiones erradas y que ahora deberían cambiar su punto de vista, de pensar y aprender que no se puede especular con fechas. Le echó la culpa a los miembros y la Watchtower pretendió, como Pilato, lavarse las manos y echarle la culpa a los miembros que fueron ingenuos, credulones, que estaban fanatizados, que deseando venir el fin lo más antes posible, y que salió esa fecha del 1975 de la base, de los miembros de a pie,
que ellos sacaron sus conclusiones erradas, anticipadas, que entendieron mal las cosas. Si fuera eso cierto, ¿por qué la Watchtower dijo que hacía muy bien, en vista que a lo mejor estaba cerca para el próximo año, es decir, cuando dijo eso en 1974 el Ministerio del Reino, que hacían muy bien en vender sus casas y la mejor forma de pasar los últimos meses que faltan para Armagedón, dedicarse a la obra del ministerio de predicación, a la obra ministerial, para salvar la mayor cantidad posible, y que esa era la mejor forma. Si realmente no tuvieron intención de fijar ninguna fecha de fin, ¿por qué no dijeron, no hermanos, no hagan eso, no dejen no vendan sus casas, ¿no? Eso está mal, lo que están haciendo, porque nosotros no hemos dicho nada, que viene el fin. Y ustedes jóvenes vayan a la universidad a estudiar para que puedan tener un trabajo digno, para poder sostener a sus familias algún día, tener una profesión. Pero la Watchtower también aconsejó los testigos de Jehová en la atalaya de agosto de 1960, en la despertada de agosto de 1960, en la atalaya de agosto de 1969, ¿no? ¿Qué futuro para los jóvenes? Nos aconseja que no irían a estudiar en la universidad, porque el fin estaba a la vuelta de la esquina, y que mejor se dedicaran a aprender un oficio que no demandara tanto tiempo y no ir a la universidad a perder 4 o 5 años que dura una carrera, que no valía la pena porque el Armagedón estaba cerca. Y eso lo publicaron en la Despertad de octubre de 1969, creo que fue el 8 de octubre de 1969, diciendo que futuro para los jóvenes, que no hay que estudiar nada, que no estudien. Pero cuando las cosas no les salieron, pensaron que se iban a salirse del apuro, eso no lo ocupan los miembros de la base, los testigos de a pie, que ellos se entendieron mal, que fueron sus propias expectativas personales, que a la Watchtower nunca aseguró nada para 1975, que era una posibilidad nomás, pero no había dicho que era una cosa cierta. Se comenzaron a lavar las manos y a culpar a los miembros. Eso es cobardía. Eso me hace acordar cuando Dios le dice a Adán, tú has comido el fruto prohibido, y dice, no, Señor, yo no tengo la culpa, fue la mujer que tú me diste. Ella me engañó a mí. Tú fuiste culpable, Señor, tú Dios eres culpable porque tú me pusiste a una mujer que me engañó. En vez de él aceptar su responsabilidad, le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste me echó a comer fruto. Y la Watchtower es lo mismo. No, le echó la culpa a los miembros. No, nosotros nunca hemos dicho a los jefes del mundo, 75, cuando hay evidencias sobran. Fueron 10 años de machacar lo mismo, desde 1966 hasta 1975. La Watchtower no paró de hablar de 1975 para poder vender su literatura y hacer dinero, hacer mucha caja. Pero cuando las cosas no resultaron como son, la Watchtower creyó que diciendo que nosotros nunca hemos dicho nada, que en 1975 vendría el fin, que eso salió de los miembros de base de a pie que estaban ansiosos de ver a Armagedón y que por tener sus propias ideas personales deberían aprender a no especular, porque el día y la fecha no lo sabe nadie. Así le dijo, se lavó la mano entonces sinvergüenza de la Watchtower. Y ya lo hemos visto en esta revista que les muestro a continuación. Ahí está, veamos pues, cuando la Watchtower le echa la culpa a los miembros, que deben aprender de hoy adelante a ser más juiciosos y no fijarse en fechas, porque el día de la hora no lo sabe nadie. En la atalaya del 1 de diciembre de 1976, habiendo pasado unos cuantos meses de la fallida fecha para Armagedón para septiembre de 1975, la Watchtower tuvo que pronunciarse al respecto, pasaría airosa de su metida de pata, y publicó en la atalaya del 1 de diciembre de 1976, página 729, párrafo 15, el siguiente artículo, ¿no? Dice como sigue. En el párrafo 15, estamos en la página 729, párrafo 15, que se lee como sigue. Pero no es aconsejable que pongamos nuestras vidas en cierta fecha, desatendiendo las cosas cotidianas que ordinariamente atenderíamos como cristianos, cosas que nosotros y nuestra familia realmente necesitamos. Quizás nos estemos olvidando de que cuando el día venga, no cambiará el principio de que los cristianos tienen que cuidar
a todo tiempo cuidar de todas sus responsabilidades. Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, imagínense, le está echando la culpa a los miembros por estar desilusionados, por no haber seguido ese punto de vista o modo de pensar, y se ha desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista, al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Imagínense, le está echando la culpa a los miembros de 1976 cuando no pasó nada en septiembre de 1975, 15 meses después, desde septiembre de 1975, de esta desilusión, la UAS estaba le echa la culpa a los miembros, que fue su modo de pensar incorrecto que los llevó a desilusionarse. Que no fue la palabra de Dios que los engañó, sino fue su propio entendimiento fallido, que se basó en premisas incorrectas. La única premisa incorrecta fue la del señor Fred Franz, que creó su propia cronología bíblica, que lo llevó justamente a desilusionarse él y a todos los que le creyeron, y que debió entender que tener un punto de vista personal, haciendo cronologías independientes, llevó pues al fiasco, a la desilusión de él mismo y a las personas que engañó. Pero la Watchtower no reconoce eso y le echa la culpa a los miembros, que de ahora en adelante ellos deben de cambiar su manera de pensar, y si que alguien se hace sentido desilusionado de lo que ha sucedido, ahora debe concentrarse en ajustar su punto de vista. O sea que el testigo de Jehová tuvo punto de vista creyendo que 1975 vendría al fin, y que la Watchtower nunca dijo eso, y que fue solamente el punto de vista de los miembros de a pie, de la base, ignorantes, que tuvieron esa expectativa que los desilusionó, y que no fue la palabra de Dios que los desilusionó, que les falló o lo engañó y trajo desilusión, sino que fue el propio entendimiento de los miembros, que ellos por querer ver el Armagedón habían entendido mal lo que había dicho el señor Franz con respecto a 1975, que fue su propio entendimiento fallido por sus deseos de ver el fin venir, el Armagedón, y entrar al nuevo mundo. Y así se lavó las manos como Pilatos, como hizo Adán, echándole la culpa a Eva. La Watchtower le echa ahora la culpa a los propios miembros de base, que de ahí salió la fecha del fin del mundo, y que la Watchtower jamás había dicho eso, que vendría el fin del mundo en 1975. Entonces la pregunta es la siguiente: si eso es así, ¿verdad? Lo que dice acá, ¿por qué el Ministerio de Reino del año de 1974, 14 meses antes que viniera el supuesto Armagedón para septiembre de 1975, dijo que lo que estaban haciendo ustedes que va de vender sus propiedades, sus casas, para dedicarse al servicio de precursorado para poco tiempo que faltaba para el Armagedón, era la mejor manera de actuar, que fuera una decisión muy acertada de vender sus cosas, sus propiedades, y dedicar el poco tiempo que queda para el Armagedón a la obra de precursorado. Eso pues evidencia que fue la Watchtower la responsable, porque lo contrario hubiera dicho, no hermanos, hacen muy mal en vender sus propiedades, sus casas, porque no he dicho que viene el Armagedón 1975, no he dicho que falta poco tiempo, eso no se sabe, porque ni Jesús lo sabe el día y la hora. Debió decir eso. No vendan nada, sigan sus casas, no salgan tampoco a la hora de precursorado anunciar algo que no es seguro. No dijo eso. Dijo contrario, lo felicitaba, que era la mejor manera que estaban haciendo de vender sus propiedades y sus casas y dedicarse el poco tiempo que resta para el Armagedón a la obra ministerial de precursorado. Dios mío. Y después quieren negar lo que antes afirmaron como cierto. ¿No es cierto? Es cuestión de solamente un poco de criterio. Porque la Watchtower dijo que esa era la mejor forma de actuar de Testigo de Jehová en 1974, cuando se esperaba el Armagedón para 1975, que era la mejor manera que estaban haciendo de vender sus casas, sus propiedades, y dedicarse el poco tiempo que falta para el Armagedón a la hora del predicar, para enriquecer a la Watchtower vendiendo su literatura basura, sobre todo este libro, Vida Eterna y Libertad del Ciego de Dios, para hacer millones de dólares durante 10 años anunciando esta falsedad desde 1966 en que se publicó este libro basura. 10 años vendiendo libros chatarra, engañando a la gente para hacer caja, porque lo único que necesitaban era la plata para sus propósitos personales. ¿Verdad que esta religión es más falsa que ella no puede ser, ¿no? No puede ser mentirosa, calumniadora, y echar la culpa a los miembros de base y no aceptar su responsabilidad? Es igualito con lo que hizo Adán. Le echó la culpa
a su esposa, ¿no? Tú, yo estoy en la culpa, pues es una mujer que me tentó, me dijo que come nomás, la mujer que me diste, me hizo comer. En vez de decir yo tuve la culpa de haber sido tan saco largo, ¿no? Dios se molestó más por eso, por no haber reconocido su error, ¿no? Igual cuando David cometió el pecado de mandar al general, uno de sus generales a morir en la guerra para que lo mataran y quedarse con la esposa del general, Dios le llamó la atención por esa cosa que había hecho y él reconoció su pecado y oró, pero no le echó la culpa a otro, como pasó con Saúl. Y en fin, el ser humano trata de justificarse y echar la culpa a otros y no reconocerse, yo tuve la culpa, yo fui responsable de eso. Y a Dios le amargaba eso, ¿no? Que uno tratara de adjudicar su error, su pecado, echarse la culpa a otra persona, para tratar de liberarse de su responsabilidad. Bueno amigos, este era un video adicional que había preparado para ustedes. Ya había subido un video con respecto a este libro, pero quería pues que ustedes sepan que ese libro, si bien lo han escondido, si usted tiene la atalaya de 1968, del 15 de septiembre, ahí podrán hallar extractos de este libro, sobre todo la cronología inventada por el señor Fred Franz, donde él fijaba la fecha de la creación del hombre en el 4026 antes de la era cristiana, con Adán, la creación de Adán, hasta el año 1975, en que culminaba el sexto día de 1000 años de la creación del hombre, de la historia humana, y que se traería pues al séptimo día de 1000 años, que era el milenio, para septiembre de 1975, sin lugar a dudas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y un abrazo a todos ustedes de parte mía, de la Basori. Espero que hayan disfrutado de este video. Gracias amigos.